completamente paralela, pues tomen medida, ¿verdad? Utilizamos una regla media escala. Esto es, si aquí dice 30, en la escala real son 15, ¿verdad? Y si aquí me dice 60, en la escala real son 30, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver. Entonces esta es una regla en centímetros. Aquí tenemos un poquito más grande, 30, ¿ya? Entonces medimos aquí por ejemplo le di 5 y 5 para que la línea vaya paralela. Y entonces esta es la línea básica, y de la línea básica hacia abajo comenzamos con el formato de la medida, de la toma de medidas, me va guiando con el procedimiento para hacer el patrón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tengo alto de busto, es la primera medida que voy a trasladar al papel. Nosotros clasificamos las medidas en verticales, horizontales y de contorno. Las medidas verticales no se dividen, se transfieren al papel iguales. Las medidas horizontales. Las horizontales se dividen entre 4. Horizontales. Las horizontales entre 2, perdón. Y las de contorno entre 4. Entonces eso ya lo manejas sí. También, ¿verdad? Sí, la de contorno es entre 4. Las horizontales entre 2 y las verticales no se dividen. Entonces así clasificamos las medidas y así las vamos trasladando. Entonces vamos con 30 alto de busto, ¿verdad? Sí. 30 alto de busto. Antes voy a hacer una línea aquí para no trabajar en todo el papel, porque como lo voy a hacer a media escala, me va a quedar más grande. Entonces aquí voy a trazar una línea para que sea mi centro trasero con el contorno más grande que ella tenga, busto o cadera. En este caso, cadera. 115 me tomó. Entre 4. 115 son 57 y medio. Ahí viene ya. No. 2875, ¿no? 115 entre 4. 115. 2875. Que estaba haciendo, que me pensé entre 4 y es la mitad. Es que la mitad es entre 2 para sacar la dos. Sí. Entonces, ¿cómo tú serías? 115 entre 2. 57.50. 57.50. Entonces le voy a dar 60, pues. Sí, para redondear. Le voy a dar 60 solamente porque es para delimitar hasta dónde llego, para no irme hasta acá. Entonces le voy a dar 60. 60 es el tamaño. Esta línea que estoy haciendo es como que fuera el borde del papel. Y aquí voy a tomar como mi centro trasero, ¿no? En el caso del delantero va a ser el borde del papel, el centro delantero, ¿verdad? Para no llegar hasta aquí. Entonces tenemos alto de busto, luego talla delantero. Alto de cadera. No, talla delantero. Perdón, 45. 45. 45. Y alto de cadera. 21. Le vamos a dar 20. 20. ¿Verdad? Ahora ya trasladamos la medida vertical. Ahora vamos con lo que sigue ahí. Con los contornos. Los contornos. Entonces viene el contorno de busto. Entonces esta es mi línea básica. Esta es mi línea de busto. Esta es mi línea de cintura. Y esta es mi línea de cadera. ¿Ya? Entonces, sobre la línea de busto voy a trasladar la cuarta parte del contorno de busto más 1 centímetro. Nosotros el procedimiento que seguimos es que al delantero le sumamos 1 y al trasero le restamos 1. Entonces el delantero me queda un poco más ancho que el trasero, ¿ya? Por procedimientos así lo hacemos. Entonces, contorno de busto entre 4. 102 entre 4. Entonces aquí ponemos 102 entre 4 igual 25.5. Y le sumamos 1, ¿verdad? Entonces 102 entre 4. 26.50 con el 1. 25.5 más 1, 26.50.
Y lo vamos trabajando delantero y trasero al mismo tiempo. Lo mismo aquí. 102 Ahí se le resta, entre entonces. 4 igual a 25, 50 menos 1. 24,50. Y entonces coloco aquí 26,50 hasta acá. Y de aquí para acá, 24,50. Entonces siempre entre delantero y trasero voy a tener 2 centímetros de diferencia. Aquí me da 24,50 y aquí me da 26,50. Y vamos a la cintura. ¿Cuánto tenemos de cintura? 90. 90. Entre 4. ¿Cómo están? 90 entre 4 tenemos 22,5. Más 1. Más 1 más 3. Más 3. Aquí le sumamos 3 de pinza en la Ajá, cintura. para la pinza. Entonces 22,50 Más uno, más más 1, tres, 23, más 3, 26,50. ¿Verdad? Ujú. Y aquí el mismo procedimiento, 90 entre 4, 22,50 menos 1 más 3. Aquí le sumamos el 3 a los dos, A los dos. porque la pinza es agregada. Sí, entonces, claro, lo demás. por el aumento. 22,50 menos 1, 21,50 más 3, 24,50. Y entonces aquí mido 24,50 y aquí 26,50. Y aquí 24,50. Y vamos a la cadera, el mismo procedimiento con el contorno de cadera. 113. 113 entre 4. 28,25. Aquí lo redondeamos a 28,50, ¿verdad? El 25 lo fraccionamos y lo dividimos lo redondeamos hacia el superior, 28,50 más 1. Aquí solo más 1. Y aquí 113 entre 4, 28,50 menos 1, 27,50. Y entonces aquí tengo 27,50 y aquí 29,50. ¿Ya? Una vez que ya tenemos los contornos, empezamos a unir las líneas y vamos a unir con línea curva entre cintura y cadera y la curva hacia afuera del patrón. Esta es la parte interna del patrón y entonces esto es hacia afuera y el otro le vamos a dar vuelta para la otra, para el trasero, ¿no? Entonces aquí curva y aquí curva. Y aquí también usamos curva, pero la más leve hacia adentro, ¿verdad? Entonces en este caso, hacia adentro, que es casi de una media curva. Ahora, ¿qué medida sigue? El contorno. Después de contorno de cadera. Alto de costado. Alto de costado. Entonces el costado es lo que medimos aquí. De aquí hacia arriba, mido el alto de costado. ¿Cuánto tenemos? Tengo 21. Yo te digo que lo íbamos a dar en 20. 21. No, el alto No, de cadera. no, el de cadera, perdón. Sí. Entonces aquí vamos con 21 completo. Esa es tu medida. 21. ¿Verdad? Entonces aquí esta línea la proyectamos hacia arriba. Y esta 26,50 la proyectamos a la línea básica. $26,50 y lo proyecto hasta acá. Y aquí ya vamos al costado. ¿Ya? Entonces, esta es medida de costado.
Después sigue cuello. El cuello, Ujú. 36. 36 entre 6, el cuello lo dividimos entre 6 y le damos 6, ¿verdad? Y de profundidad a los 6 le sumamos 2. 6 más 2, 8. Y hacemos aquí la cajita donde vamos a colocar el escote. Esa de manera perpendicular. Entonces hacemos aquí y dibujamos la curva del escote. ¿Ya? Ahora nosotros hacemos aquí un procedimiento que es lo que más les cuesta, la diagonal, ¿verdad? Entonces desde la profundidad del cuello hasta el costado trazamos una diagonal. Esa diagonal la hacemos para trazar el contorno de sisa o de bocamanga dejando la pinza de hombro, ¿verdad? Entonces esta diagonal desde el centro del escote hasta el costado, esa diagonal la dividimos en 4 partes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 31, la mitad son 15 y medio, y la mitad de 15 y medio serían 7,75, ¿verdad? Entonces esta es la cuarta parte de la diagonal. Esta diagonal la dividimos mitad y mitad y tomamos la cuarta parte. De la cuarta parte nos bajamos 1.5 hacia el costado, buscando el costado, ¿verdad? Entonces 1.5 buscando el costado es ahí. Y luego entre esta medida y este punto, entre este punto y el costado, a la mitad me voy a bajar de medio a 1 centímetro para buscar la profundidad de la sisa. Entonces aquí tengo 6, entonces me voy a bajar en los 3, me voy a bajar 1 centímetro. Esto depende del tamaño del busto, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a encontrarme con un punto que es el costado. Este punto que es la profundidad de la sisa, que es de medio a 1 centímetro, y este otro punto que es 1.5 abajo de la cuarta parte de la diagonal. Y voy a terminar en este otro punto que es la proyección del ancho del busto, de lo que medí el busto acá, ¿verdad? En la línea básica. Entonces voy a unir este punto con este punto, con este punto y con este punto con una curva. Esa curva yo les digo es una curva preliminar porque esa curva es la que me va a dar la bocamanga, pero yo la voy a definir y la voy a dejar ya fija cuando tome y rectifique la medida del ancho de pecho, ¿verdad? Entonces trazo mi curva. Trazamos la curva y sobre la curva vamos a medir el contorno de sisa o bocamanga y a ese le vamos a restar 1 centímetro. 45. Menos. 45 entre 2, 22,50 menos 1, 21,50. Solo aquí en este caso al delantero le restamos 1. Y entonces yo mido desde el costado sobre la curva los 21,50, ¿verdad? Entonces llego hasta acá. Ahora, este punto lo voy a unir con el escote, ¿verdad? Y en esa línea yo voy a dividir el largo de hombro en 2 partes y voy a repartirlo desde la sisa hacia arriba y desde del escote hacia abajo. 12. Entonces 2 entre 2, 6. Entonces mido 6 desde aquí para arriba y 6 de aquí para abajo. Y esto es lo que me va a dar mi pinza. Esa pinza yo la voy a unir en la separación de busto a la mitad. ¿Cuánto tienes de separación de busto? 20 tengo. Entre 2, 10. 10. Entonces esa pinza yo la voy a llevar de este punto a este punto y de aquí a aquí. Y ahora sí, cierro la pinza y rectifico el ancho de pecho para ya definir la curva de la bocamanga.
Cierro pinza. Y en la mitad del alto de busto, de forma perpendicular a la mitad, aquí tenemos 30, la mitad 15. A los 15 vamos a trasladar la mitad de ancho de pecho sobre esta línea. ¿Cuánto tiene ancho de pecho? Entre 2. No lo encuentro. Ancho de hombro. 37, 36, ancho de pecho. No lo veo. Ancho de espalda, ancho de pecho. Aquí está 36. Ve. 18. No veo. Mira, ¿dónde quedó el 18? En la misma línea, ¿verdad? Entonces, mi ancho de pecho es ahí, entonces la línea queda igual. Entonces yo ahora solo rectifico y ya defino la línea. Entonces ya con la pinza cerrada, unos hombros, que el hombro igual me tiene que dar 12, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí me tiene que dar 12 centímetros. Aquí porque no está bien cerrada la pinza. Bien cerrada la pinza, tiene que dar los 12. Entonces medimos desde aquí hasta aquí, 12. Y luego esto ya lo redefinimos sobre la curva que ya habíamos hecho. Y ahí tenemos el patrón delantero. ¿Qué me falta? Solo la pinza de acá. Entonces son 10 de separación de busto. Y aquí le voy a dar de profundidad a la pinza. Le voy a dar 10 o 12, ¿verdad? Le voy a dar 12. Y aquí 4 centímetros antes de llegar al busto. Y 1,5 a cada lado, que fueron los 3 centímetros que le agregamos al patrón. Estos 3 centímetros son estos 3 centímetros. Y de ahí cerramos pinza hasta los 12, hasta los 12. Y está listo el patrón. ¿Ya? Delantero. El delantero. ¿Cómo dice? ¿No lo hacían así? ¿Cómo lo hacían? ¿No hacían esta pinza? Más sencilla. Sí, es que este era más sencillo. No sé qué le pasó. Igual, como usted dice, la línea, pero ahí era línea imaginaria. Entonces se tomaba el largo de cadera, el largo total, el ruedo, que son a 4 centímetros después del largo total, se le da 4 centímetros, es lo del ruedo. La línea para el zipper y la abertura con 6 centímetros. Para la blusa. Para la blusa. Estamos haciendo blusa. Ay, Dios mío, espérame. Pero eso es ya después, ¿verdad? No, es que ella esa estuvo cosita. En otro curso. Es que le decía yo